De las personas que están aquí, quiero que, sin levantar la mano, sino simplemente levántenme una ceja y me hagan. ¿Quién tiene necesidades? O sea que si digo levanten la mano, todos la levantan. Todos tenemos necesidades. Qué palabra tan interesante, ¿verdad? Pero así de interesante es una palabra muy utilizada, pero mal usada. ¿Por qué? Porque es una palabra con una categoría muy amplia y además creciente que incluye todas las cosas que nosotros consideramos vitales para nuestra vida. Y muchas veces decimos, oiga, pero ¿Dios realmente conoce mis necesidades? Porque ese man no me la soluciona. Pero lo más triste es que así como necesidad es tan amplia, y en una definición que encontré decía, es lo esencial para la vida. Pero resulta que muchas de nuestras necesidades, otro ejercicio, comerciales como digo yo, ahí donde están sentaditos, en 3 segundos piensen en 5 cosas que necesitan. Ya, 1, 2, 3, listo, ya pensaron en esas 5 cosas que necesitan, ¿verdad? Ok, ahora a esas 5 cosas pónganle al lado, ¿es esencial para mi vida? ¿Cuántas tacharon de esas 5? ¿O dejaron las 5? No, ¿cierto? Eso me imaginé, por eso me atreví a hacer el ejercicio. Lo que pasa es que esas necesidades se vuelven nuestros deseos. Y el Señor en su palabra dice que Él nos va a suplir todas nuestras necesidades, mas no nuestros deseos. Pero como no cumple nuestros deseos, es cuando comenzamos a decir, Señor, ¿por qué me estás fallando? Pero nos damos cuenta que los que estamos fallando somos nosotros, porque le estamos colgando a Él esas necesidades no necesarias. Y hay 3 convencimientos humanos que nos llevan a pensar cuando llamamos a algo necesidad. Si estoy convencido que algo es una necesidad, me siento digno, que lo merezco. Estoy seguro que es un derecho y lo exijo con todo derecho. Si estoy convencido que algo es una necesidad, creo que es mi derecho demandarlo y exigirlo. Y peor aún, no me siento vergüenza en pedírselo una vez, otra vez y otra vez al Señor. Somos sinvergüenzas. Si estoy convencido que algo es una necesidad, juzgo a Dios dependiendo de su voluntad para dármelo. Uy, Señor, pero es que tanto que te he orado por esa necesidad y nada, porque me siento con todo el derecho de exigirle al Señor. En este camino el que me lleva a este concepto de necesidad, solo si estoy convencido que es necesidad y Dios me lo da, pero si no me lo da comienzo a cuestionarlo, y lo que resulta más fatal aún cuando yo lo cuestiono es que cuestiono la bondad de Dios. ¿Y a ustedes no les pasa que si cuestionan la bondad de alguien dejan de confiar en ese alguien? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desconfiando de Dios. ¿Por qué? Porque no nos está dando lo que yo creo que es mi necesidad. Pero ¿cuál es realmente nuestra necesidad? Gracias. Dios no ha prometido cumplirnos nuestros deseos. Él ha cumplido y nos ha prometido saciar nuestras necesidades. ¿Y cuál creen que es nuestra mayor necesidad ahora? Su gracia. Padre amado, te damos gracias, Señor,
y ponemos este momento en tus manos. Te pido de todo corazón, Señor, que seas tú hablando. Minimízame a mí, Padre del cielo, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado y que lo que salga por mi boca sea lo que tú quieras que yo diga, que sea tu palabra, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a basar esta charla que quiero compartir con ustedes en Efesios 2, del 1 al 10. El que esté en desacuerdo con el título me dice, porque es que no necesita de la gracia del Señor. A diario la necesitamos. ¿Por qué? Porque está ahí. Vamos a leer Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos justo con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nuestros tiempos mucho atrás. A pesar de que el pecado es una grande y triste realidad en nuestras vidas, no se puede comparar con lo grande y maravilloso que es el poder de Dios. Más aún con el grande y poderoso poder de la gracia de Dios. Hemos escuchado en varias prédicas que la fe bíblica nunca requiere que neguemos de la realidad de nuestras vidas, porque decimos que al cristiano siempre le va bien, pero cuando pecamos, cuando vemos pornografía, yo no le estoy haciendo mal a nadie, estamos negando nuestro pecado. Cuando mentimos, ay, pero es que es una mentira piadosa. Cuando llaman a la casa y le decimos a nuestro hijo, diga que no estoy, ¿qué le estamos enseñando a él? Pero papá, no, mi hijo, eso es una mentira blanca. No, mentira es mentira. La mentira es pecado. Nosotros no podemos ponernos a negar las cosas como son, porque aquí lo que estamos haciendo es moviéndonos en una dirección productiva, espiritualmente hablando, negativa, porque pretendemos que con argumentos, llamémoslos autoexpiatorios, nuestro pecado parezca menos pecaminoso. Y esa no es la realidad. La realidad es que nosotros no podemos pretender proteger el mensaje evangélico al negar nuestras propias luchas espirituales. Y mucho menos, Dios no necesita que lo defendamos, ni que defendamos su reputación, negando lo que nosotros somos. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, pero por ese regalo inmerecido
somos salvos. Aquí anoté unos no debes frente al pecado que tenemos que poner en práctica, porque sería una gran negación de esa sublime gracia que es el Evangelio de Jesucristo. No debes meditar en el juicio de Dios, porque Jesucristo cargó con la ira de Dios en la cruz. No debes retorcerte ante la idea de su presencia, al contrario, debes gozarte de la presencia de Dios en tu vida. No debes permitirte pensar si Él realmente te ama, porque Él nos ama sin condición. Lo cantamos muchas veces aquí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Y qué padre no quiere a sus hijos? No debes verte a ti mismo como indigno de su cuidado. Lo leemos en la palabra. Él deja las 99 y va por mí. No debes pensar que Él actúa más complacientemente conmigo cuando obedezco que cuando peco. ¿Se acuerdan lo que dice en Marcos 2:17? ¿Quién necesita del médico? ¿El enfermo o el sano? ¿Quién necesita de la gracia del Señor? ¿El que peca o el que no? La gracia del Señor está siempre ahí. No debes rendirte cuando falles. No debes envidiar el valor de la persona que está a tu lado, como si fuera mejor aceptada por Dios porque es más maduro espiritualmente. Pero en lo que sí debes meditar permanentemente es en la absoluta, perfecta y completa obra de Jesucristo. Él fue perfecto en su vida, en su muerte y en su resurrección. Él todo lo hizo perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el único perfecto. Nosotros somos perfectos ante los ojos de Dios porque la perfecta justicia de Jesucristo ha sido depositada en nuestra cuenta espiritual. Tenemos fondos de sobra. Esa cuenta espiritual, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos sobregiro, pero no abusemos. No abusemos. En lo que debemos meditar es en la sublime gracia y celebrarla, porque esa sublime gracia es lo que ha cambiado completamente nuestra identidad, nuestro potencial y nuestro destino como hijos de Dios. Ya no podemos coger a izquierda ni a derecha, sino por el centro, por el camino angosto. Pero esa gracia que necesitamos tanto, no esperemos recibirla para hacer lo que Dios nos manda hacer. Esa gracia nosotros la ejercitamos haciendo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés? ¿Qué fue lo que primero dijo? Es que no puedo, porque yo. Moisés no lo había entendido. La gracia de Dios siempre está presente. Gedeón tampoco lo había entendido. ¿En serio yo? Más de uno de ustedes creo que le ha dicho eso al Señor. Yo hace 25 años se lo dije, cuando mi hermana llevó la palabra de Dios a la casa. Yo no le dije, ¿yo? No, yo salí corriendo. Le dije, a mí no me hable de eso. Yo soy, y me perdonan que me ponga de testimonio, pero es que no siempre he sido este. Este que está aquí es un cambio del Señor. Este que está aquí, esto que ustedes ven es por la gracia de Dios. Sí, como dicen las niñas, el señor Iván. Como me dice William, este ñañito no era lo que soy hoy. Hace 25 años era infiel, me tomaba mis tragos, me iba de farra. La farra no es pecado, pero permitir que el alcohol cumpla su cometido y sea uno infiel, sí es pecado. Mentía, hacía mis negocios, como decimos en español colombiano, mis torcidos, porque en algún negocio yo quería sacar partida.
Entonces, esto que ustedes ven es la gracia del Señor. Y en cada uno de ustedes, no acostumbro a decir esto, pero mira al que tiene al lado y dígale, tú eres el resultado de la gracia de Dios. Pero puedes ser mejor. No merecemos nada. Dios no nos debe nada. Todo el bien que experimentamos es el resultado de la gracia de Dios, como lo leímos ahí en Efesios 2:5. La gracia simplemente es un favor inmerecido, rescatados del juicio por la misericordia de Dios. La gracia es cualquier cosa y es todo lo que recibimos más allá de su misericordia, como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos entender la gracia común, pero podemos entender la gracia salvadora. ¿Cuál es la gracia común? Es esa gracia que Dios otorga a toda la humanidad, independiente de su condición espiritual con Él. Pero ¿qué es esa gracia salvadora? La que yo quiero para mí, la que el Señor me dio a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso sí quiero que lo tengan muy claro en su corazón, y los que toman nota lo apunten. Es esa dispensación especial de gracia por la que Dios extiende soberanamente la inmerecida asistencia divina sobre nosotros, sus hijos, para su regeneración, santificación y justificación. Nosotros no somos del común, nosotros somos los que tenemos la gracia salvadora. Muchas veces se tiende a confundir gracia con misericordia. Yo hace unos años pensé que era lo mismo, hasta que alguien me explicó. Me dijo, no, son similares, pero con significados diferentes. La misericordia es que no recibamos el castigo que merecemos por la misericordia de Dios. Y la gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merezcamos. Son dos cosas totalmente diferentes, pero iguales de maravillosas. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. Por la misericordia y la gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser, como hizo Ivancho cuando estábamos adorando, arrodillarnos. Y como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero esta gracia nosotros muchas veces la pateamos. Cuando dejamos que algunos problemas que padecemos se nos atraviesen. ¿Por qué? Porque pretendemos encontrar esa gracia horizontalmente y no verticalmente. Buscamos esa gracia en la creación, mas no en el Creador. Y ahí es donde está nuestro error, porque pretendemos horizontalmente con obras tomar esa gracia, y es al contrario. Por esa gracia que recibimos debemos testificar con buenas obras. No por obras se gana el reino de los cielos, pero cuando somos santificados por la gracia, esas obras que nosotros hacemos son el testimonio para los demás. Nosotros no podemos pretender, siendo piedra de tropiezo, que otros lleguen a los pies del Señor, porque lo que por gracia recibo, por gracia doy.
Somos demasiado pretenciosos y a veces pretendemos que nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro conocimiento y nuestras capacidades mezcladas con lo peor que tiene el ser humano, que es su orgullo, lleguemos a obtener esa gracia. Recuerden que esa gracia siempre está ahí. No tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque no la merecemos. No tenemos que hacer nada para ganárnosla. El Señor nos la da. ¿Qué hizo Moisés cuando entendió la gracia de Dios? Llevó al pueblo a través del desierto. ¿Qué hizo Gedeón? Entendió y peleó. ¿Qué hizo el ejército de Israel? Entendió, luchó y ganó. Y ya pues después se pusieron a hacer otras cosas y ustedes ya entendieron qué fue lo que pasó, que no es ahorita el tema. Nosotros pretendemos que necesitamos ser buenas personas o hacer cierto tipo de obras para impresionar a Dios. O incluso nos creemos la última Coca-Cola del desierto y no llegamos ni a choclo de Samanes. O decimos, el Señor se sacó la lotería conmigo por mis buenas obras. No. Cuando soy salvo por Dios, ahí es cuando yo debo hacer buenas obras para testificar que tengo la gracia de Dios. De esa lista que ustedes hicieron de necesidades, ¿cuál está en primer lugar ahora? No me vayan a decir el perdón, porque entonces todo lo que he dicho no me han puesto cuidado. La necesidad de la gracia, la gran necesidad de la gracia, porque lo que no sabemos es que somos por naturaleza pecadores. Ojo, no somos pecadores, porque si nosotros decimos que yo soy pecador, no estoy teniendo en cuenta el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y eso sí que es pecado. Nosotros tenemos es una naturaleza pecaminosa, que es lo que tenemos que estar cuidándonos momento a momento, día a día, porque esa sería nuestra condición si Jesucristo no ha intervenido en nuestras vidas con su gracia. Pero les tengo una buena noticia. Dios sí interviene con su evangelio de la gracia y lo ha hecho bajo los términos de su misericordia. Dios se ha compadecido de nosotros y Él ha tenido a bien ser nuestro benefactor y nosotros los beneficiarios. Su favor inmerecido comienza a darnos vida cuando estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Su gracia continúa de esta manera y Él nos ha resucitado. También recordemos que bajo la gracia la salvación a nosotros no nos ha costado nada. Y me perdonan que sea insistente en esto, ha sido gratuita, pero a Dios Padre le costó sacrificar a su Hijo. O dígame si alguno de ustedes sacrificaría a uno de sus hijos para salvar al resto del mundo. Que ni por el vecino, que es buena gente y me presta para el taxi cuando no tengo. Yo no sacrificaría a una de mis hijas, porque después de mi esposa son lo más importante. Obvio, después de Dios, mi esposa, después de mi esposa, mis hijas. Pero yo no sacrificaría a mi hija. Al padre le costó sacrificar a su hijo y a su hijo le costó su vida y derramó toda su sangre por Washington, por Cristian, por Katy, por mi esposita, por todos ustedes. Él derramó su sangre. A Él sí le costó, a nosotros no. Pero entonces no abusemos de la gracia del Señor. Hay una maravillosa verdad, nosotros no merecíamos ni merecemos perdón, pero la gracia de Dios nos alcanzó para hacer de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Como cristianos, un problema grave que debemos evitar en nuestras vidas es que nuestro orgullo sea alimentado por los logros religiosos o espirituales que obtengamos durante nuestro caminar en Cristo.
No crean que los cristianos evangélicos a veces no somos orgullosos. También nos creemos a veces la última Coca-Cola. Ay, es que yo sí sirvo en la iglesia. Es que yo colaboro mucho. Yo voy todos los domingos. Yo soy líder de ancianos. Bueno, yo no. Sí, tampoco. Dense cuenta que estuve rumbeando aquí un rato. Que me fatigué, sí, pero todavía no soy del grupo de ancianos. No, es que yo soy el líder de jóvenes, ¿o no, Jairito? Entonces yo me creo, ¿sí? Que soy el líder de logística, yo. Que soy el líder de jóvenes, allá está el líder de jóvenes. Entonces me creo la última Coca-Cola. Y ni choclo esa manes otra vez. Muchas veces esos problemas los tenemos que enfrentar. Por experiencia propia puedo decir que pensar de esta manera en algún momento me llevó a un punto de frustración y de enojo. Incluso le grité y le reclamé al Señor: ¿por qué no me bendecías si yo era diezmador fiel servidor en la iglesia? Pucha, ¿no me bendices? ¿Cuál es el problema de pedirle al Señor que me bendiga si Él ya me ha bendecido? ¿Cuál es el mejor regalo que tengo? La vida eterna. Lo demás yo no me debo preocupar. Si me estoy preocupando es porque no estoy valorando su gracia. En su palabra dice que ni siquiera los pajaritos se preocupan de qué comer, ni las flores del campo en qué vestirse, mientras que nosotros buscamos los zapatos de marca, la camisa de marca, el cinturón de marca, pantalón de marca. ¿Por qué nos preocupamos si ya tenemos lo mejor que Él nos pudo dar, que es la salvación, la vida eterna? Busquémoslo a Él. Como dice en su palabra, si lo buscamos primero a Él, viva la vida, ¿cierto? Todo será añadido. Qué engañado me tenía mi orgullo como cristiano evangélico, porque tenía mi grupo de caballeros, teníamos grupo de familias, dirigía en esa comunidad, se llamaba Presidir la Alabanza, y nada que me bendecía. No nos dejemos engañar por ese falso orgullo de cristiano evangélico. Sirvamos sin interés, demos sin importar nada. Cuando yo digo demos sin importar nada, apliquemos la teoría del boxeador. Den, todo lo que tengan para servir, sin importar qué reciben. Porque cuando el boxeador pone en práctica eso y da, gana, porque tumba al otro. Aquí tumbamos al orgullo y exaltamos la gracia del Señor en nuestra vida. La palabra clave para que suba los de la alabanza. Para terminar, como conclusión, sí, ya vienen, son unos bacanes. Sí, es verdad, yo soy loco y le dije al pastor que no iba a ser tan loco aquí, que iba a ser serio. Creo que lo he logrado, pero antes de eso quiero haber logrado llevarles a ustedes el mensaje que hace 2 semanas el Señor puso en mi corazón. Soy incapaz de decirle que Dios me habló porque no tengo ese mérito aún. La comprensión de que hemos recibido el perdón y la vida eterna por gracia por medio de la fe en Cristo, quien es el único digno y el único que posee los méritos suficientes para ganar el favor de Dios para nosotros.
No somos un buen cristiano si solo nos la pasamos mucho tiempo en la iglesia o somos servidores incansables. Eso es bueno, pero las buenas obras van más allá. Hacemos buenas obras cuando somos buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, buenas madres. Cuando somos un trabajador responsable, puntual, colaborador, o cuando soy un buen estudiante. Tan simple como ser un buen ciudadano es una buena obra. Un ciudadano que respeta las leyes civiles y no cuando somos sabidos. No ganamos el favor de Dios con nuestras buenas obras, pero sí lo glorificamos y lo honramos con las buenas obras. El Evangelio es adornado con las buenas obras de los redimidos de Dios en Cristo. No tenemos que ir hoy con un recordatorio fresco, que la gracia no es una tontería teórica. La gracia es un fundamento de nuestra esperanza diaria. Si no tenemos esperanza en la gracia y en el favor inmerecido recibido, no cumplimos nuestro cometido como cristianos evangélicos. Como les decía al comienzo, el estar parado aquí es por gracia, porque es un favor inmerecido poderles hablar a ustedes de lo que es el Señor en mi vida. Añoro y ruego a Dios que Él sea eso mismo en la vida de ustedes y hasta más. Recibir del Señor algo inmerecido es el mejor premio que yo he tenido en mi vida. Y ahí sí puedo decir, antes que mis 3 hijas y mi esposa.